buenos días. Mi nombre es David García Selfa y trabajo en el CESGA. Soy coordinador de un proyecto que llevamos conjuntamente entre CESGA, CITIUR, Centro de Tecnología Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, y FINSA, Financiera Maderera. Bien, yo voy a hablar de una cosa más general, no cosas exactas del proyecto, pero sí lo que estamos haciendo en el proyecto. En fin, voy a hablar de una cosa muy de moda que es la industria 4.0 o cuarta revolución industrial. A lo largo de la historia, y a mí no me gusta etiquetar fechas muy concretas porque realmente el conocimiento se ha ido acumulando a lo largo de toda la historia y de todas las disciplinas, hay una primera revolución industrial fechada a finales del siglo XVIII, donde se empieza a producir utilizando máquinas de vapor, la energía del agua y mecanizando. Una segunda revolución, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, donde se empieza a utilizar la energía eléctrica y la producción en cadena, la producción masiva en cadena. Una tercera revolución, ya mucho más cercana, a finales del siglo XX, donde se utiliza ya la automatización y la informatización. Gracias al nacimiento de los computadores y los computadores más o menos accesibles, pues se ha podido programar para determinadas tareas máquinas donde el hombre pues, no tenía fuerza suficiente o no tenía capacidad suficiente para hacer y ayudaban en esas tareas. Y por último, una cuarta revolución industrial, que es la que estamos ahora, con unas fechas así muy concretas, porque apareció en un congreso en Hannover en 2011, donde se lanzó la idea de utilizar inteligencia artificial, datos masivos, la digitalización de todos los procesos productivos, y eso se llama pues, Industria 4.0. Y en 2013, en el mismo congreso, pues ya un comité de expertos ya estableció de forma bastante clara las líneas de ese proceso. Bien, esto es una historia de multidisciplinaridad. Y nosotros, concretamente, en lugar de trabajar en inteligencia artificial en general, uno de los campos de inteligencia artificial que estamos trabajando es lo que se llama aprendizaje automático, Machine Learning. Y cuando hay una determinada profundidad de aprendizaje, se llama ya aprendizaje profundo, Deep Learning, y es lo que hacemos nosotros en este proyecto. Lo primero que se hace es juntarse un equipo de ingenieros forestales, de físicos, de matemáticos, de ingenieros informáticos, ingenieros mecánicos, en fin, de muchas disciplinas, para poder analizar el problema concreto. He dicho concreto en nuestro caso, en otros casos pues, médicos, fisiólogos, etc. Se estudia el problema, se hacen modelos matemáticos del problema, se hacen simulaciones para ver cómo podía actuar el problema y se empiezan a ver los datos que se necesitan. Y se empieza a registrar datos de forma masiva. Datos que vienen con ruidos, datos que vienen con anomalías y datos que hay que filtrar y que analizar. Y así todo, pues siguen quedando muchos datos, lo que llamamos Big Data. Muchos datos que además tienen que estar accesibles a través del Internet de las cosas, a través de un almacenamiento masivo a través de Internet, lo que se llama la nube. Antes de la cuarta revolución industrial, la tercera revolución industrial, el aprendizaje, con estos datos, y que no se podían manejar tanto, pero con estos datos se hacía unas reglas fijas. Hace una tarea específica, repetitiva, dentro de unos parámetros que no variaban. Ahora no. Ahora, gracias a que podemos tener acceso también a supercomputación y a lo que es las redes neuronales, que ahora veremos dentro de un ratito lo que es, utilizamos un algoritmo de entrenamiento. Nosotros, igual que una persona aprende a caminar o aprende a coger un vaso o aprende ciertas cosas que se le quedan grabadas ese proceso en la memoria, es capaz de hacer lo mismo un algoritmo. De forma que tú no tienes que enseñarle ya qué tiene que hacer. Él, una vez reciba esos datos, sabe qué respuesta tiene que dar. Esa respuesta no la suele dar bien a la primera, esa respuesta pues hay que evaluarla. Si es incorrecta, se revisan los errores, se revisan los modelos, se revisan los datos que hay que tomar, hasta que encuentra la respuesta correcta y ya pues se lanza a ejecutar, ¿vale? Y esto permite controlar el proceso. ¿De dónde ha nacido esto de la red neuronal para el aprendizaje automático? Pues se inspira en la biología, la fisiología, en cómo funcionan nuestras neuronas, que son la célula nerviosa, la célula del cerebro, que constan de un núcleo rodeado de unas dendritas, una especie de raíces que son capaces de captar señales, un axón o eje, porque se transmite la señal por impulsos eléctricos, y otras dendritas al final para transmitir, mediante sinapsis, mediante liberación de ciertos químicos, la información a la siguiente neurona. Nosotros hacemos una cosa que se llama perceptrón, que es una simplificación tremenda, pero es sumamente efectiva, donde informáticamente tú tienes unas entradas que le das al sistema, el algoritmo evalúa si pasa o no y te da una determinada salida, con su corrección de errores.
Pero claro, con una sola neurona se hace poco, ¿vale? Hay que utilizar una red neuronal. Cuando uno aprende, se establece lo que se llama un patrón, donde hay unas determinadas conexiones que se quedan estables cuando tú has acabado de aprender algo. No ha acabado, nunca se acaba de aprender. Cuando has aprendido más cosas, pues se establecen más redes neuronales o se eliminan otras, ¿vale? Pues lo mismo se hace con los perceptrones. Hay una serie de capas de entrada que se llaman, donde se entran todas las señales que hemos recogido de los sensores. Se van estableciendo unas conexiones que llamamos pesos entre unos núcleos y otros, las pseudoneuronas simples que hemos modelado. Hay unas conexiones que se hacen, otras que no, y se establece un patrón de ya ha aprendido la máquina y te da la salida deseada, ¿vale? Bueno, ¿y para qué queremos Industria 4.0? ¿Para qué queremos fábricas que aprendan? Pues queremos fábricas que aprendan porque los recursos de la Tierra son limitados. Necesitamos producir sosteniblemente. Gracias al aprendizaje se es capaz de utilizar la cantidad de materia prima y la cantidad de energía justa para producir eso. No podemos producir, venga, voy a producir coches a mansalva, que ya veremos si el mercado lo admite o no, por un estudio previo que haya hecho, y que queden coches en stock habiendo desarrollado, o sea, malgastado tanto materia prima como energía. Segundo, personalización. Cuando hablo de personalización no hablo de voy a producir camisetas que tengan esta tirita o que yo quiero que tenga una tirita diferente a la del resto o que yo tengo un coche que sea rojo y con una tira negra y que sea descapotable, que eso lo hacen. No hablamos de esto en personalización aquí. La personalización es la adecuación a lo que demanda el cliente. Tú no vas a producir 2 millones de tableros ignífugos o hidrófugos y ya veremos si se compran o no o que se malgastes. Según vaya pidiendo el cliente, pues se va adaptando la factoría, sobre la marcha, para dar ese producto justo, el necesario, que demanda el cliente o demanda el mercado en ese momento, no en general. Seguridad. Los sistemas estos son predictivos. Es más, conociendo el estado en que entra la materia prima o en fases posteriores del proceso de producción, yo soy capaz de decir cómo va a estar más adelante y sé actuar ya de forma predictiva cómo quiero manipular los parámetros de la factoría o ya he aprendido cómo manipular los parámetros de la factoría para obtener ese producto, ¿vale? De forma que esto también anticipa no solamente la calidad y la rapidez en la que quiero producir y la cantidad de energía justa que hemos dicho que quiero utilizar, sino que además previene riesgos, que no haya un accidente porque se ha sobrecalentado algo, porque se ha elevado la presión, porque ya venía avisando desde mucho antes. Son tantísimas variables que un ser humano normalmente no es capaz de predecirlas, necesita pues estas máquinas que lo predigan. Hay muchas más ventajas, pero de momento pues esto es todo. Muchísimas gracias.